¿Te gustan las historias de motivación y para inspirarte, para darte ánimo y entusiasmo? Quédate conmigo que hoy te traigo una historia que hace bien. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con un contenido especial, con una historia que estoy seguro que te va a encantar. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Dentro de todos los libros que he publicado, hay uno por el que tengo un profundo cariño y se llama Historias que hacen bien. Este libro ya está agotado, aunque quedan algunos ejemplares en librerías, en Amazon y en Mercado Libre. Y hoy quiero traerte un relato de inspiración para motivarte y ayudarte en tu proceso de crecer, aprender y avanzar. Esta es una historia conmovedora, protagonizada por dos de los grandes tenores más famosos del mundo, Plácido Domingo y José Carreras. Es conocida la rivalidad que existía entre los catalanes y madrileños. En el ámbito político, los primeros luchan por su autonomía en una España gobernada desde Madrid. En el ámbito futbolístico, los mayores rivales son el Real Madrid y el Barcelona. Pues bien, Plácido Domingo es madrileño y José Carreras catalán. En 1984, por cuestiones políticas, Carreras y Plácido Domingo se enemistaron. Siempre muy solicitados en todas partes del mundo, ambos hacían constar en sus contratos que solo se presentarían en determinado espectáculo si su adversario no era convocado. Pero en 1987, Carreras conoció un enemigo mucho más implacable que Plácido Domingo: la leucemia. Su lucha contra el cáncer fue sufrida y persistente. Se sometió a varios tratamientos, como el autotrasplante de médula ósea, además de transfusiones de sangre que le practicaban una vez por mes en los Estados Unidos. Como es obvio, no podía trabajar en esas condiciones y, a pesar de ser dueño de una razonable fortuna, los altos costos de los viajes y del tratamiento rápidamente debilitaron las finanzas. Cuando no tuvo más dinero, se enteró de la existencia de una fundación en Madrid cuya única finalidad era solventar el tratamiento de pacientes con leucemia. Gracias al apoyo de esa fundación, Carreras pudo continuar su tratamiento, venció la dolencia y volvió a cantar. Después de cobrar merecidamente los altos honorarios que acostumbraba a percibir, José Carreras intentó asociarse a esa fundación. Cuando leyó los estatutos, quedó absorto. El fundador, mayor colaborador y presidente de dicha institución era Plácido Domingo. Descubrió que éste había creado la entidad en principio para atenderlo exclusivamente a él, y que se había mantenido en el anonimato para que no se sintiera humillado. El instante más conmovedor, programado por Plácido Domingo, fue el encuentro de ambos en una de sus presentaciones en Madrid. En un momento dado, Carreras interrumpió el concierto y humildemente, frente al público multitudinario, se arrodilló, le pidió disculpas y le agradeció su invalorable ayuda. Plácido le tomó las manos y con un fuerte abrazo sellaron el inicio de una gran amistad. Más tarde, en una entrevista, una periodista le preguntó a Plácido Domingo por qué creó la fundación en un momento en que, además de beneficiar al enemigo, entre comillas, revivía al único artista capaz de competir con usted. La respuesta de Plácido Domingo fue breve y concluyente: porque una voz como esa no se puede perder. ¿Qué te ha parecido
esta historia de Plácido Domingo, de José Carreras, los dos grandes tenores que han dado la vuelta al mundo con su música. Esta es una de estas historias que hacen bien, que he recogido en uno de mis libros que atesoro con mucho cariño, y también te quiero sugerir otro de mis libros con historias que se llama Abrir Caminos. Este libro está disponible en Amazon.com, en Mercado Libre. En Amazon lo encontrás en papel y en formato digital como ebook. ¿Qué te ha parecido esta historia? Quisiera de vez en cuando matizar estos videos con algunas historias que hacen bien. Si te gusta esta idea, déjame tu comentario aquí abajo, que con mucho gusto los voy a estar leyendo y contestando. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que actives la campana para notificarte de los nuevos contenidos, y ya sabes que en la descripción del video te dejo mi página web, mis podcasts, el link directo a los libros y todas las formas de conectarte conmigo para que te siga acercando más contenidos, más material, para que puedas crecer, aprender y avanzar, si esa es, claro, tu elección. Muchas gracias, amigos, amigas desde tantos países del mundo, por acompañarme en este canal de YouTube que ya tiene muchísima cantidad de seguidores. Estoy muy feliz de poder brindarte algunos conocimientos y experiencias que tengo y traducirlos en lenguaje sencillo para que todo el mundo los pueda poner en práctica. Nos vemos en el próximo video. Gracias.